a poner esto acá para estar seguros que está grabando. Vamos a comenzar con el primer punto, que es el de la oportunidad. ¿Sí? Esto lo vimos en el webinar anterior, lo repito muy brevemente para quienes no estuvieron, porque es el mismo esquema de pensamiento, pero ahora nos vamos a parar desde haciendo foco en otro lugar, ¿sí? De esta historia. Entonces, ¿cómo podemos describir la reacción de las organizaciones a partir de esta crisis que es el COVID? Bien, el primer grado de reacción, la primera respuesta, ¿cuál fue? Las medidas de contingencia. La mayor parte forzadas, porque no quedaba otra. Entonces, las organizaciones tuvieron que implementar nuevos protocolos de higiene, nuevos protocolos de seguridad, y en la mayoría de los países, de un día para el otro, los gobiernos decidieron que todos nos teníamos que quedar en casa, así que tuvieron que trasladar toda la operación, o gran parte de la operación, a trabajo remoto, ¿sí? Ahí viene la segunda instancia, el segundo nivel de reacción. ¿Sí? En el webinar anterior que dimos para Gran y Montero, para los que estuvieron se acordarán, para los que no les cuento, hablamos de lo que es el modo supervivencia, que es el segundo nivel de reacción. La gente tuvo que ir a trabajar desde la casa, tuvieron que trabajar remoto, las organizaciones tenían que encontrar cómo hacerlo, asegurar la continuidad del negocio de alguna manera, ¿sí? Muchas organizaciones todavía están trabadas ahí, ¿sí? Todavía les está costando el poder generar este nuevo mindset, estas nuevas habilidades, hábitos y procesos, porque el cambio tiene que ser en todo sentido, para poder trabajar remoto eficiente y efectivamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay un tercer estadio, y muchas organizaciones están trabadas en el segundo, y justamente les cuesta pasar al tercer nivel de reacción, que sería lo que nosotros estamos llamando el modo desarrollo, ¿sí? Y en este tercer nivel es donde nosotros vamos a concentrar la charla de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con generar una nueva visión y una nueva estrategia frente a este, bueno, se dice por todos lados, es un término un poco saturado, pero es verdad, se llama este New Normal, ¿no? Entonces, basándonos en este modo de desarrollo, de lo que estamos hablando es de no solo recuperar el negocio, no solo pensar en términos de mantener o de recuperar lo que teníamos antes de la crisis, sino de cómo crecemos, ¿sí? Es un paso más adelante, de cómo podemos crecer en este nuevo escenario, en este New Normal, ¿sí? Entonces, de lo que estamos hablando es de poder identificar esos espacios blancos, como lo llamamos, que son nuevas oportunidades para innovar a partir de esta nueva realidad. Entonces, este New Normal, con suerte, estamos hablando de 1 año y medio, 2, que va a convivir con nosotros este estado de pandemia. En algunos informes que estuve leyendo en las últimas semanas, al nivel de contagios que hemos llegado en diferentes partes del mundo, ya están hablando de un periodo más prolongado. De todas maneras, durante esta etapa de pandemia vamos a vivir medidas nuevas de seguridad e higiene permanentemente. Estamos viendo esto de ir para adelante, para atrás, se abre, se vuelve a cerrar. Se están desarrollando nuevos comportamientos humanos. Esto es desde lo que hacemos en el trabajo todos los días hasta cómo consumen nuestros clientes. Hay toda una generación de nuevos hábitos y comportamientos de los humanos frente a esta situación. Algunos van a quedar y otros van a volver a lo que era antes, pero muchos van a quedar, ¿sí? Y la generación permanente de nuevas políticas y regulaciones, con esto de ir para atrás, para adelante, abrir y cerrar, que hay que, bueno, convivir con toda esta incertidumbre y este cambio permanente, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos la estrategia de innovación? ¿Qué oportunidades nuevas tiene nuestra organización en este contexto? Y este gráfico nos ayuda un montón a poder entender. Este gráfico es del Board of Innovation, es una consultora sobre innovación europea muy buena, muy de vanguardia, y ellos definieron 3 diferentes posibilidades de innovar frente a este nuevo escenario. Una, que es la que se mantiene dentro de nuestro negocio core, ¿no? Donde seguimos ofreciendo en el mismo rubro, dentro de lo que ya estábamos ofreciendo. Hay posibilidades de innovar manteniendo más o menos el mismo segmento de clientes y el mismo mercado, ¿sí? Hay otro nivel donde es lo que ellos llaman nuevos espacios adyacentes,
donde dentro de lo que hacemos, por ejemplo, cambiamos de B2B a B2C, o tenemos el mismo servicio, pero ahora lo hacemos digital, ¿sí? Hay como un término medio que ellos llaman adyacente, donde nos mantenemos más o menos en lo mismo, pero le damos un twist, le damos como un giro que nos permite generar algún tipo de innovación en lo que ya hacemos, ¿sí? Y de cierta manera mantener a los clientes que tenemos. Y después hay otro nivel, que es el último, que es, se abre todo un nuevo espectro que si no lo exploramos, que es lo que llaman los espacios en blanco, podemos estar perdiendo oportunidades de innovar, ¿sí? Ahora, depende del impacto que nuestra organización haya tenido frente a esta crisis con COVID, emergen nuevas posibilidades, ¿no? Y podemos innovar dentro de lo que ya estamos haciendo, o podemos dar un giro completo e identificar oportunidades nuevas, totalmente nuevas para nosotros. Ahora lo que les voy a pedir muy brevemente, esto porque a mí me ayuda mucho a entender quién está del otro lado, qué está pasando en cada una de las áreas u organizaciones de ustedes. Entonces, si pueden ir a menti.com, ahora voy a cambiar de pantalla y lo vamos a ver en tiempo real las respuestas. Hay 2 preguntas muy cortitas para ustedes. Es muy fácil, desde el teléfono o desde la computadora, entran a menti.com, después ponen el número que está en pantalla, que es 623012, y también la otra posibilidad que tienen es escanear el QR, es más fácil, lo lleva directo, no tienen que entrar el número. Pero si van a entrar el número, se los repito, es 623012. Yo voy a cambiar de pantalla, vamos a ir a la pantalla de Menti para ver las respuestas en tiempo real. Si ustedes entran, la primera pregunta tiene que ver con, teniendo en mente estos 3 tipos de innovación de los que estamos intentando desarrollar en nuestra organización, como les decía, dentro del core del negocio, dentro de los márgenes de nuestro negocio sin clientes actuales, adyacente, donde le damos algún tipo de giro o digitalizamos lo que estamos haciendo, y esta más disruptiva, que es de los espacios en blanco. ¿Qué tipo de innovación están intentando desarrollar en sus organizaciones? La cuarta opción es ninguna, porque seguimos trabados, que es lo que le pasa a muchas organizaciones o áreas, siguen trabados en la parte de poder ordenarse con toda esta nueva forma de trabajar remoto y otras cuestiones, ¿sí? Entonces, ya recibimos algunas respuestas. Vamos a dar unos segundos más para que la gente conteste. Isabel, mientras te paso el comentario de que en el chat no leí bien, pero por ahí hay alguna gente que está teniendo problemas para entrar. Bueno, bien, entonces la mayoría de las iniciativas de innovación, entiendo, se están concentrando en lo que es el core del negocio, dentro de los márgenes de nuestro negocio y clientes, aunque también está habiendo algunos intentos de innovación de lo que llamamos adyacente. Bien, la segunda pregunta tiene que ver con más una percepción de ustedes. Una cosa es lo que organizativamente estamos logrando hacer, y otra lo que ustedes creen o piensan que en realidad, dónde la organización de ustedes tendría la mayor oportunidad. Esto tiene que ver un poco para entender quién está del otro lado, qué percepción tienen, qué anhelos tienen, o qué oportunidad piensan que realmente tiene la organización, ¿sí? Bueno, ahí estamos recibiendo respuestas, todavía son muy poquitas. Bien. La mayoría piensa que, por ahora, que dentro de los márgenes del negocio y de los clientes actuales es donde mayor oportunidad tienen. Bien. Bueno, esto me va a ayudar un poquito a cómo vamos a contar lo que viene ahora. Muchísimas gracias. Voy a cambiar de pantalla, voy a volver. Le voy a dar unos segundos más porque empezó a crecer la de los espacios en blanco, pero no, creo que estamos bien ahí. Bueno, volvemos a la presentación. Entonces, este modo de desarrollo del que hablamos es difícil, ¿sí? Es difícil para las organizaciones porque muchas veces esto de volverse más innovadoras era una necesidad antes del COVID, no es que no era una necesidad, pero viviendo en otros tiempos, de otras formas, como vivíamos antes de COVID,
por ahí esas iniciativas se demoraban, se dilataban, y ahora hay como una necesidad de actuar ya. Ahora hay una necesidad, digamos, por la violencia de esta crisis, de acelerar todo este proceso de cómo nos volvemos más innovadores, ¿no? ¿Por qué? Porque es una continuidad para nuestro negocio, es asegurar la continuidad de nuestro negocio, ¿sí? Entonces, ya todos entendimos que nos tenemos que volver más innovadores, ya todos sabemos, y buenísimo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo realmente podemos lograrlo, sí? Porque es difícil. Entonces, lo primero que nos gustaría por ahí aclarar, y esto es importante a la hora de querer innovar dentro de una organización, lo importante es ponernos de acuerdo y tener un lenguaje común de qué hablamos cuando hablamos de innovar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir innovar? ¿Qué es innovar? El primer punto es el de generar valor diferente, ¿sí? El de generar valor, el de generar algo que antes no existía. Pero ese valor, para ser tal, tiene que estar percibido por el cliente, ¿sí? Si no, no es valor. Entonces, el cliente puede ser interno o puede ser externo. A su vez, necesitamos que ese valor no sea tan fácilmente replicable por otros, porque para qué yo voy a asignar un montón de recursos, esfuerzos, recursos de todo tipo, ¿no? Incluido el dinero, en un desarrollo que yo sé que apenas salga al mercado, quizás mis competidores en 2 días lo hacen igual o incluso mejor, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Y después, el cuarto punto es que esa creación de valor sea permanente. No estamos hablando de que un departamento, un área o una organización tenga un golpe de suerte, algo que la pegó, algo que le salió bien, inventó algo que le salió bien, sino que estamos hablando de un cambio cultural. Acá es donde entramos en la parte más compleja, es un cambio cultural. ¿Por qué? Porque para innovar, para que una organización sea realmente innovadora, esa acción de innovar tiene que ser algo instalado y sustentable en su cultura, ¿sí? Entonces, estando de acuerdo todos en qué hablamos cuando hablamos de innovar, acá viene nuestra propuesta. ¿Cómo aceleramos esa transformación en volvernos más innovadores? Hay 3 metodologías que son claves para poder lograrlo. Pero no se trata solo de las 3 metodologías. La clave está también en la dinámica y en cómo las implementamos, ¿sí? Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Las 3 metodologías claves son Design Thinking, metodologías ágiles y toda la implementación de esas 2 metodologías sustentado y soportado por lo que llamamos gestión de cambio ágil, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la integración de estas 3 metodologías de Design Thinking y de metodologías ágiles. Ahora vamos a ver por qué tienen que estar permanentemente conectadas a la hora de querer innovar, y que todo este proceso de transformación y de integración de estas metodologías lo soporte, lo facilite una gestión de cambio ágil, ¿sí? Para lograr lo que decíamos recién, una verdadera sustentabilidad y transformación cultural hacia una cultura innovadora. Muy brevemente, esto da, o sea, imagínense que nosotros tenemos capacitaciones enteras hablando de Design Thinking, de Agile, de gestión de cambio. Vamos a hacer como una pequeña, muy pequeña reseña del concepto que hay atrás de cada una de estas metodologías. En poquitos minutos, esto da para un webinar y un workshop entero de cada una de las metodologías, por supuesto, digo, para alinear las expectativas, pero bueno, lo que queremos es trasladarles a ustedes cuál es la importancia o el concepto más grande atrás de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, Design Thinking. ¿Qué es Design Thinking? Es un enfoque sistemático que brinda herramientas y procesos para transformar ideas abstractas, ideas que se nos ocurren, en ideas concretas y validadas para generar valor, para innovar, ¿sí? Siempre, siempre partiendo del problema y la necesidad del cliente. Y acá está la clave, ¿sí? Entonces, Design Thinking es todo un proceso que cuando nos vamos a meter en la siguiente hoja, este es el modelo genérico de Design Thinking. Dentro de Design Thinking hay diferentes enfoques, algunos
con algunas cositas diferentes que la otra, pero en términos generales, si tuviéramos que decir cuál es el proceso de Design Thinking, cuáles son las etapas, son estas que vemos acá: empatizar, definir, idear, prototipar, testear, ¿sí? Y eso es un ida y vuelta. Entonces siempre estamos generando ideas, después digamos que lo primero es el pensamiento divergente, después empezamos a achicar con determinados criterios, pero todo gira alrededor de la necesidad y el problema que podemos identificar en el cliente, lo cual también requiere una técnica, ¿no? Como decimos siempre, no es ir a preguntarle al cliente qué necesita, sino poder verlo en su entorno, identificar, se necesita una percepción ahí y un poder analítico. Por suerte tenemos ahora muchas herramientas y metodologías de design que nos permiten poder definirlo. Entonces, ¿cuál es el concepto clave atrás, los conceptos claves atrás de Design Thinking? Necesitamos generar valor no solo para el cliente, el valor tiene que ser también para el negocio, porque si no es rentable el valor o la innovación que nosotros le queremos dar al cliente, si por más que para el cliente implica mucho valor, pero eso no se acompaña de un modelo de negocio que le genere rentabilidad a nuestra empresa, tampoco sirve. O sea que el valor tiene que estar para los dos lados, ¿sí? El mindset, el pensamiento que hay detrás de Design Thinking y de metodologías ágiles también, que es lo que vamos a ver, es equivocarse rápido para triunfar antes, ¿sí? Mucha gente dice, no, es riesgoso, porque venimos de la vieja escuela, de que hay que hacer todo un análisis de riesgo, robusto, y no, bueno, la idea es justamente disminuir el riesgo porque permanentemente estás validando con el cliente, ¿sí? Antes desarrollábamos todo un producto, lo largábamos al mercado y nos fijábamos qué pasaba. Bueno, ahora no. Ahora hacemos un pedacito, vamos, probamos, al cliente se le ocurren cosas, percibimos que hay que hacer cambios, volvemos, seguimos. Entonces, la idea es bajar el riesgo para, equivocándose rápido, chequeando con el cliente, y poder llegar con un producto que sabemos que va a funcionar. Después es el trabajo etnográfico, ¿no? No se trata de preguntarle al cliente qué necesita, sino de observar y entender a partir del comportamiento de los clientes sus problemas y sus necesidades. Y a mí me gusta mucho siempre decir una frase famosa de Henry Ford, que si le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, hubieran dicho caballos más rápidos, ¿no? Y esto tiene que ver con esto de poder identificar esos espacios blancos. Percibimos qué es lo que el cliente necesita, aunque el cliente a veces no lo puede ni expresar o no lo racionalizó, y nosotros encontramos esos espacios blancos donde ni siquiera al cliente se le ocurrió que lo que nosotros le vamos a ofrecer le podía solucionar el problema, ¿sí? Y después se trata de crear versus descubrir. Esto que decía de los espacios blancos, no es que tenemos que ir afuera a desenmascarar la verdad. El cliente no nos va a decir cuál es lo que necesita y nosotros lo vamos a descubrir por medio del cliente y explícitamente y lo vamos a hacer, sino que se trata de descubrir estos espacios blancos de los que hablamos. Vamos a pasar a metodologías ágiles. La otra pata de esta integración al momento de desarrollar nuevos productos y servicios. Esta es una frase de Jeff Bezos que dice, bueno, está en inglés, me olvidé de pasarle el español, pero que en esta era tan volátil en la que vivimos, no queda otra que reinventarse permanentemente, y que la única ventaja sustentable comparativa que podemos tener con los otros es la agilidad. Esta capacidad de podernos reinventar permanentemente, porque no sabemos cuál va a ser el escenario. No sabemos exactamente qué va a pasar mañana, sino que lo que tenemos es que tener esta habilidad para poder adaptarnos a lo que sea que venga, ¿sí? Entonces, ¿qué son las metodologías ágiles? Y acá me gustaría por ahí hacer un foco en que no estamos hablando de Scrum, o sea que Scrum es un marco para la gestión de proyectos que sirve muchísimo, pero cuando nosotros hablamos de metodologías ágiles estamos hablando de un concepto mayor. Estamos hablando de un marco de trabajo que está conformado por conceptos, procesos y herramientas para gestionar proyectos de desarrollo de productos basado en la entrega de valor iterativo. Y también, como Design Thinking, el feedback permanente con los clientes. Y acá entra en toda la parte de testear y prototipar que habla Design Thinking, es cuando entra el desarrollo ágil, porque tenemos que estar permanente trabajando. Sí, el equipo, digamos, las personas tienen que estar en equipos multidisciplinarios, el que está trabajando en Design Thinking tiene que estar permanentemente ligado al equipo que le toca hacer el desarrollo de lo que Design Thinking va trabajando para poder volver al cliente y testear. No sé si
o sea, quiero que quede clara la rueda de retroalimentación permanente que está la clave. Entonces, las metodologías ágiles, ¿cuál es el concepto atrás de las metodologías ágiles? Se trata de la entrega de pequeñas partes, siempre validadas por el cliente, trabajando con equipos autónomos de manera colaborativa, y la clave, el aprendizaje permanente. Esto de hacer poquito, chequear y ver, es aprender y desaprender, que es la parte a veces más difícil. A veces no es tan difícil aprender como desaprender, ¿no? Entonces, la cultura de innovación. Acá viene digamos, la tercera pata, todo lo que tiene que ver con gestión de cambio. Cuando hablamos de cultura de innovación, ¿a qué nos referimos? A un ecosistema que facilite el poder creativo de la organización, sosteniendo de manera consistente y permanente todo lo estructural que realmente va a hacer que esto suceda. Políticas, procesos, sistemas, la mentalidad de la gente, para que el desarrollo de la innovación sea una realidad, ¿sí? Entonces, no es solamente hacer un curso de Design Thinking y ver qué pasa en silos, aisladamente, en un pedacito de la organización, sino que esto tiene que ser un cambio abarcado de manera integral, donde tenemos por suerte un montón de metodologías que nos ayudan a poder tener esta mirada integral, a poder trabajar en el cambio estructural y a poder innovar, digamos, mucho más eficientemente y quitando un montón de riesgos, ¿sí? Cuando hablamos de cultura de innovación, ¿qué estamos hablando? ¿Y cuáles son los componentes claves de una cultura innovadora? Colaboración versus hilos, autonomía versus el micromanagement, los equipos necesitan ser autónomos para poder trabajar ágilmente, agilidad versus burocracia, que tiene que ver con el punto anterior, experimentación versus castigo al error, esto es algo cultural que nos cuesta mucho a veces cambiar en las organizaciones, qué lugar tiene el error, y si vos realmente querés que la gente innove y sea creativa y se anime a hacer cosas, necesitas generar ese ecosistema de experimentación, y siempre, siempre el cliente en el centro. Y otra vez, siempre, estamos hablando del cliente externo y estamos hablando del cliente interno, ¿no? A veces hay áreas que no realmente tienen contacto permanente con el cliente, pero su cliente es alguien interno. O, lo que se habla ahora también, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la experiencia del empleado, ¿no? Entonces, ¿cómo aceleramos hoy frente a esta situación que ya estamos, o sea, antes teníamos más tiempo, ahora ya no hay más tiempo, necesitamos pasar a este modo de desarrollo del que hablamos? ¿Cómo podemos acelerar operativamente? Ya sabemos ahora que tenemos 3 metodologías que nos ayudan mucho para poder lograr la transformación, pero todavía, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en términos operativos, esta podría ser un esquema de trabajo para poder empezar a acelerar esta transformación. Siempre decimos que lo primero que hay que hacer, ahora vamos a ver paso por paso, ¿sí? Hay una primera semana donde desarrollamos una estrategia y una visión de innovación. Esto es clave, o sea, empezar cualquier tipo de transformación sin tener este punto inicial, puede llegar a generar un gran caos después con lo que se está haciendo, una falta de integración total con todas las iniciativas que empecemos, con todo el riesgo que se implica para el cambio que estamos buscando. Y después tenemos como 2 niveles de trabajo, ¿sí? 2 dimensiones de trabajo. Hay una dimensión donde necesitamos que algo pase y que algo pase rápido, ¿sí? Que son estos ciclos de innovación, de Design Thinking y Agile, que necesitamos empezar a correr, ¿sí? Necesitamos hitos, necesitamos que la gente empiece a hacer, ¿sí? No nos podemos demorar 6 meses hasta preparar la base estructural para entonces que la gente vea que algo está pasando, ¿no? Y todo el segundo nivel es una gestión del cambio más robusta, un poco más fuerte, donde va trabajando todas las cuestiones estructurales que necesitamos para hacer realmente esta forma de trabajar sustentable. Entonces vamos a entrar en cada uno de estos tres puntos a más detalle. Desarrollar una estrategia y una visión de innovación. Quiero ver cómo voy con el tiempo. Bien. Entonces, estrategia y visión de innovación, ¿a qué nos referimos? Y acá hay una frase que me encanta de una persona, es de acá de California también, dice, es muy difícil que si los empleados no entienden a dónde vamos, va a ser muy difícil que nos ayuden a llegar ahí, ¿sí?
Y muchas veces este paso se desestima o se da por superado, y no es tan así. Sobre todo porque necesitamos alinear al liderazgo bajo una misma visión. A veces hay muchas ganas de hacer, y todos los líderes coinciden en que hay que cambiar. El problema es que cada uno piensa que hay que hacerlo de una manera diferente, o que hay que empezar por un lado diferente, ¿no? Entonces este tema de la alineación, de una visión común, es clave para empezar cualquier proceso de transformación, no solamente para innovación. Ahora ya hablando de gestión de cambio en sí, es clave para cualquier cambio que queramos iniciar. Entonces se trata de un primer sprint o ciclo de diseño de la estrategia y visión para el cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a identificar esas oportunidades de innovación concretas que tenemos, ¿sí? Acá hay un montón de pasos que se siguen metodológicos para poder identificar qué oportunidades tenemos, como les preguntaba antes, dentro de nuestro negocio core, adyacente, qué espacios blancos tengo. Acá es donde se define la estrategia. Los líderes se alinean, se definen cuáles van a ser los hitos, ¿sí? Cuáles van a ser, también vamos a ir transformándonos iterativamente, cuáles son los hitos en el camino, cuáles son los pequeños avances que yo voy a tener y cómo los voy a medir, ¿no? Y bueno, y lo otro que se hace también es entender claramente qué hábitos y comportamientos necesito, tanto en los líderes como en los colaboradores, que sean diferentes, ¿sí? Y esto es importante, porque muchas veces se le exige a la gente, se le pide a la gente que cambie, y la gente, por más buena voluntad que tenga de cambiar, no termina de entender qué es lo que tengo que hacer diferente. Entonces es muy importante que tengamos en claro qué es lo que estamos esperando de la gente, ¿sí? Qué nuevos hábitos y comportamientos necesitamos que tengan. Entonces, pasada, con todas estas definiciones muy claras, con este sprint de desarrollo de la estrategia y visión de innovación, empezamos con estos sprints o ciclos de innovación y desarrollo, ¿sí? Esto que les decía, necesitamos que la gente vea que pasan cosas, necesitamos que se haga algo, ¿sí? Entonces, se trata de la acción inmediata y el impacto rápido. Conformamos un primer equipo interdisciplinario, el design, el entrenamiento en design thinking y agile es on the job. Intentemos tener, si es una consultoría externa, o si es alguien que lo va a hacer, o si es interno, pero intentemos de que el entrenamiento sea no teórico y después, bueno, anda y ver qué pasa, sino que busquemos entrenamiento con alguien que nos vaya guiando y vaya guiando al equipo en aprender haciendo, ¿sí? Ahí tenemos al primer grupo colaborando y haciendo, participando de este proyecto. Hay que poner mucho foco en celebrar este primer proyecto, y no necesariamente por el resultado, y esto tiene que ver con celebrar el aprendizaje. El simple hecho de que lo estemos haciendo es un criterio para celebrar y para que a todo el mundo le quede claro que es una iniciativa consistente de la organización, y que se celebra la voluntad de aquellos quienes están colaborando con este proyecto, ¿sí? Este primer ciclo se va escalando, o sea, después viene otro ciclo donde lo importante es empezar a armar otro equipo interdisciplinario y empezar a darle oportunidad a la gente a que trabaje en estos nuevos equipos de innovación y desarrollo, ¿sí? ¿Qué gestión de cambio hacemos en estos ciclos, no? Bueno, una gestión de cambio que facilite que se cumpla este ciclo, que pueda correr esas piedras en el camino. Por ejemplo, armamos un equipo multidisciplinario, dentro de ese equipo encontramos algunas resistencias muy fuertes, necesitan, bueno, podemos tener otros recursos, por ahí el que está liderando el proyecto de manera interna necesita mucho soporte y coaching específico. O sea, tenemos una gestión de cambio que va facilitando el caminito de estos ciclos, ¿sí? Tienes que estar muy atenta, tienes que hacer que suceda, pero después pasamos al otro nivel, donde tenemos una gestión de cambio mucho más profunda y robusta. Las dos cosas son importantísimas. Los ciclos que nos van dando hitos y que van mostrando que algo pasa, y esta que tenemos acá, que es la que realmente transforma la cultura, porque si no trabajamos toda esta base estructural, esos ciclos van a pasar aleatoriamente, pero en algún momento van a caer, ¿sí? Necesitamos transformar generar todo este ecosistema del que hablábamos. Entonces, ¿qué hace la gestión de cambio paralelamente a que estos ciclos comienzan a ocurrir? Y se hace una buena medición de cultura para entender dónde estamos hoy, para entender bajo dimensiones claves de análisis cómo es la cultura de hoy, teniendo en clara la visión y a dónde queremos llegar.
se identifica ese gap, decimos, bueno, el gap que la cultura que tenemos hoy, la foto de hoy, sabemos dónde queremos llegar, cuál es el gap que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia de cambio que yo voy a tener? ¿Cuáles son esos ejes estratégicos que yo voy a tener que trabajar en esta cultura para poder achicar ese gap? Y se desarrolla un plan de cambio basado en esa estrategia y en ese gap, ¿sí? Se instalan indicadores culturales que me van a ir diciendo cómo vamos, cómo está la gente frente a este cambio estructuralmente, este ecosistema, cómo lo vamos conformando. Porque es importante siempre poder medir qué es lo que está pasando. Generalmente tenemos muchos indicadores desde lo técnico, nada o muy poco desde lo cultural. Los indicadores culturales son claves. Después trabajamos en un equipo, en la conformación de un equipo interno de gestión de cambio. Tenemos que profesionalizar esa disciplina dentro de la organización para que justamente este equipo, implementando la metodología, tenga permanente visión 360 de lo que está pasando y pueda trabajar en este cambio estructural. Y otra vez volvemos a lo mismo, se trata del aprendizaje permanente y el ajuste en los planes. Hacemos un plan inicial de gestión de cambio, pero necesitamos medir esos indicadores culturales de manera permanente y poder cambiar lo que haga falta en el plan. Entendemos qué estamos haciendo bien, qué no está funcionando, el cambio dentro del cambio. Veníamos en un camino, algo cambió, algo que impactó al proyecto, necesitamos dar una vuelta de timón. Todo eso necesitamos hacer, la revisión y el aprendizaje es permanente, ¿sí? Entonces, en síntesis, claves para la aceleración a modo de desarrollo, ¿sí? Recordemos que hay 3 metodologías que son claves, que nos ayudan y que nos pueden dar un soporte enorme en esto de volvernos más innovadoras. Design Thinking integrado con metodologías ágiles para el desarrollo y todo sostenido por una gestión de cambio ágil. La clave, ¿cuál es? La integración, ¿sí? Como les decía recién, no sirve hacer un curso de Design Thinking y ver qué pasa. Y acá hay otro error que es muy común, no sirve meterle con todo a Design Thinking, hacer un ciclo entero de Design Thinking y después no tener agilidad para el desarrollo. O al revés, no hacer nada de Design Thinking, tener un equipo interno que en ningún momento realmente conectó con estas metodologías que nos permiten identificar claramente la necesidad. El equipo piensa que es una buena idea, la manda directamente a un desarrollo ágil. El desarrollo es muy ágil, pero cuando sale después no hay, o sea, no es realmente lo que le agregaba valor al cliente. Entonces la clave es la integración, ¿sí? La integración permanente entre la creación con design, la ideación y la creación con Design Thinking, mezclado con el desarrollo, el ida y vuelta permanente, y la gestión de cambio al mismo tiempo, sosteniendo este proceso. Y yendo a la gestión de cambio, que es el tercer punto, a la gestión de cambio yo la llamo multidimensional, no sabemos bien cómo llamarla, pero es cómo trabajamos la gestión de cambio. Hay un nivel más chico de trabajarla permanentemente para que se faciliten estos ciclos, para que realmente corran estos ciclos, mientras vamos a un cambio realmente estructural y mucho más robusto de la organización. Entonces ahora lo que voy a hacer, les voy a copiar en el chat, porque esto es un regalo, hicimos un assessment para que ustedes se evalúen qué tan innovadora es tu organización, puede aplicar al área, qué tan innovadora es mi área. Pueden hacerlo pensando en cualquiera de las dos cosas, a nivel organización o a nivel área o equipo de ustedes. El tema es que les sirva un poquitito para poder identificar qué áreas de oportunidad tienen para mejorar, para volverse más innovadores. Cuando tienen un puntaje final, eso los va a llevar a algún tipo de sugerencias, y más allá de las sugerencias que están en el landing page donde ustedes caigan con el assessment, siéntanse absolutamente libres de contactarme y hacerme preguntas, o no sé, yo quedo a disposición de ustedes voy a ir a este slide para poder copiarles el link. Lo voy a poner en el chat. Y si alguno, cerramos el chat y se olvidó de copiarlo, me pueden escribir por LinkedIn o por el email que les voy a dar ahora. Y entonces, voy a volver a poner la presentación como corresponde. Ahí les pasé el link.
El que tiene ganas lo puede llenar, y si en algún momento después de eso tienen preguntas, pueden contactarme sin problema, ¿sí? Más allá de las sugerencias que hay en la landing. Y bueno, Isabel, hasta acá llegó la presentación. Estamos bien con el tiempo, tenemos un ratito para las preguntas y respuestas. Voy a ir al chat, no sé, Isabel, si estuviste rescatando alguna, o voy al chat para leer. Bueno, en el chat ahora no hay preguntas. ¿A qué se llama silos? Pregunta Jean. Silos se llama cuando tenés dentro de la organización, lo que tenés son áreas o equipos de trabajo con muy poco nivel de colaboración entre ellos, ¿sí? Donde se trabaja como si cada una de esas partes fuera totalmente independiente y separada de las otras. Esto genera una ruptura muy grande en la gestión, porque nadie puede operar solo dentro de una empresa. Necesariamente necesitas la colaboración y el cruce, hay un montón de proyectos que son transversales, ya lo sabemos. Entonces, al momento de la gestión y al momento operativo, esto genera unos quiebres que repercuten muchísimo en un montón de aspectos dentro de la organización. Y si queremos volvernos ágiles, peor. Porque antes, con organizaciones más jerárquicas y estructurales, como estaban planteadas hasta hace un tiempo, por ahí podía llegar a funcionar un poco mejor, aunque haya silos, nunca es el estado ideal, pero por lo menos las cosas corrían mejor. Hoy, si estamos hablando de que tenemos que tener una cultura adaptable, innovadora, donde necesitamos la mirada de todos los sectores para poder responder al cliente, esto genera un problema muchísimo mayor todavía. No sé si quedó clara la respuesta. Ok, perfecto. Indicadores culturales, ejemplo, sí. Cuando nosotros diagnosticamos la cultura, nosotros tenemos un diagnóstico de cultura, llegamos a la organización, es un diagnóstico, es un blend. Tenemos una encuesta online que generalmente se hace a toda la población o a una muestra de la población total, depende del proyecto, a veces es toda la organización, a veces son áreas, a veces es un área, depende. Y también lo que hacemos son entrevistas en profundidad. Necesitamos este quanti-quali, el blend, la mezcla de los dos es la clave para nosotros para poder diagnosticar bien la cultura. ¿Cómo la diagnosticamos? Tenemos 8 dimensiones de análisis claves que para nosotros nos dicen cómo es la cultura de una organización, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos después en los proyectos y qué le dejamos a la organización para los propios indicadores culturales? Medimos un poco... Ese diagnóstico de cultura es un indicador, porque nosotros medimos cultura al iniciar y en otras instancias del proyecto, entonces eso nos va permitiendo ver la evolución de esas dimensiones en el tiempo. Tenemos otro indicador que se llama evolución de las personas o los equipos. Esto es a otro nivel, no es de la cultura, esto está puesto sobre las personas. Hay 4 etapas por las cuales las personas pasan en un cambio, ¿sí? Que bueno, sería toda una explicación, no sé si ponerme a explicarlo ahora o no, pero con mucho gusto te mando información después si querés escribirme más sobre eso. Ese es otro indicador que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros medimos en cuál de esos estadios está la persona, o los grupos, y eso lo vamos midiendo en diferentes instancias, muy frecuentemente en diferentes instancias del proyecto. Entonces nosotros sabemos si la persona está en la etapa de comprensión, si ya pasó la de compromiso, si está en la etapa de desarrollo de competencias, o si está en la etapa de continuidad, que es donde realmente se genera el hábito. Entonces vamos midiendo a las personas y vamos viendo dónde tenemos que accionar. Este grupo me quedó atrasado, este grupo no pasa de este nivel al otro. Entonces ahí vamos viendo cómo lo que estamos haciendo realmente está impactando o no en la gente, ¿no? Después tenemos otros indicadores que tienen que ver con la adhesión de las personas al cambio. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo es instalar un nuevo software, o lo que estamos haciendo es queremos que la gente se trabaje diferente o siga una metodología de trabajo, por ejemplo, medimos qué nivel de adhesión está teniendo realmente la gente en el día a día, concretamente, con esa nueva manera de trabajar. Entonces a nosotros nos ayuda, a veces con los software es más fácil porque puedes identificar claramente si lo están usando o no, etcétera, etcétera, pero de alguna manera buscamos la manera de poder medir esa adhesión. Bueno, hay otros que tienen que ver más con los líderes, por ejemplo, vamos midiendo
con los líderes hay mucho problema, muchas veces ni siquiera entienden qué rol se pretende de ellos, y esta cosa que le pasa a los líderes de que se les exige que hagan y que cambien y que les faciliten el cambio de sus equipos, pero muchas veces no se le da ningún coaching, ningún tipo de entrenamiento formal, y muchos líderes están donde están por todo su know-how y su experiencia desde lo técnico, pero no están formados para gestionar gente. Y hoy es un skill que necesitan, es una habilidad que necesitan, pero muchas veces te los dejan muy solo en eso. Entonces nosotros desde la gestión de cambio trabajamos también toda esa parte, no solo en que entiendan su rol y en darles las habilidades que necesitan para poder hacerlo, sino que también existen indicadores que se ven con el líder, por supuesto son confidenciales, y se ven con el líder y podemos ir trabajando en ellos, con objetivos claros. Hay muchos, no sé si, Oswaldo, si fue suficiente o necesitas más información, pero voy a pasar a otra para ver qué otra tenemos de Juan. ¿Dónde esperaría que tendremos más espacio para la innovación? ¿Dentro, adyacente o espacios en blanco? Y la verdad que no estoy involucrada si estuviéramos en un proyecto, por ahí te lo puedo decir. Lo importante es que ustedes, con ayuda externa o interna, pero que puedan, o sea, que no se les escape la oportunidad, ¿sí? Hoy por hoy es trascendental para el negocio. El tema es hacerlo, es encontrar, cuando nosotros hablábamos de esta primera semana donde se define la estrategia de innovación, hay todo un método para llegar a identificar costo-beneficio, dónde está la mayor oportunidad. Esto se involucran un montón de cuestiones para tomar la decisión de con qué proyecto vamos a salir adelante o a dónde vamos a ir a innovar, si nos vamos a meter en estos espacios en blancos, adyacentes, o nos vamos a mantener dentro del core del negocio. Entonces, pero todo esto se decide con metodología cuando se hace esa semana inicial en donde se decide, se define la estrategia y la visión de innovación. A ver, creo que en el otro chat hay 3 preguntas más. ¿Tienes alguna experiencia práctica en la que has implementado las metodologías ágiles y cuáles fueron los resultados y en qué plazo? Bueno, a ver, el tema de los resultados y el plazo depende muchísimo de la organización y es tan relativo porque depende de lo que nos encontramos en el diagnóstico de cultura y de lo que nos encontramos operativamente en la situación actual. Por ahí lo que para otros no significa ningún avance, por ahí para una organización es un avance gigante. Lo que yo creo que es un poco lo que hablábamos cuando hicimos el webinar de cómo ganar agilidad trabajando remoto, cómo ganar un modelo de gestión ágil trabajando remoto. Bueno, lo mismo aplica a cualquier instancia que queremos ganar agilidad en la organización. Es un camino evolutivo. Entonces es una transformación, como que el cambio no es un evento, sino que es un proceso. Entonces tenemos que, por eso esto de los hitos. Según nuestro estado actual, según nuestra cultura actual, nosotros tenemos que tener hitos que nos vayan mostrando que vamos en este camino evolutivo. No vamos a conseguir que todo el mundo piense diferente, vea diferente y haga diferente de un día para el otro, ¿no? Lo claro es qué tenemos que esperar de cada uno de esas etapas, ¿sí? Y sí, cuando hay realmente una intención por parte de los líderes de la organización en que el cambio sea verdadero, los resultados se ven, los resultados suceden, ¿sí? La clave es, más allá de la metodología ágil, en otra época eran por ahí otros tipos de metodología, más como Lean Six Sigma, que se trabajaban más, o no importa el proyecto que uno quiera hacer, lo que sí te diría es, no dejen de hacer gestión de cambio, porque para nosotros es la clave, más allá de cualquier proyecto que quieran encarar o cualquier transformación. La gestión de cambio lo que te da es un marco metodológico para abordar toda la parte cultural y humana del cambio, que a la larga es definitoria en si eso va a poder cambiar o no. Entonces, muchas veces se confunde hacer gestión de cambio solamente con hacer capacitación y comunicación. Y la gestión de cambio va mucho más allá de eso. Nosotros tenemos un modelo de gestión de cambio punta a punta que empieza con una visión, con un diagnóstico de cultura, con indicadores culturales,
con recursos que van desde el coaching, desde el sponsoreo, la mitigación de resistencias, el reconocimiento. Capacitación y comunicación son necesarios, obviamente, y son importantes, pero no son suficientes por sí mismos para poder gestionar un cambio. ¿Sí? Lo primero que se hace generalmente es, bueno, entonces los entreno, y después, como por arte de magia, la gente ya va a hacer las cosas. No es así. Está comprobado que no es así, nos ha pasado, nosotros hace más de 25 años que estamos trabajando, y para nosotros siempre la gestión de cambio ha sido el facilitador, ¿no? del cambio. No sé el nombre, es MCAM, no sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias, dice. Bien, Artemio, esto es un círculo virtuoso que se transforma en muchos círculos con la retroalimentación. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál debería ser el tiempo máximo de implementarlo? Bueno, el diagnóstico de cultura lo que te va a decir es qué ritmo se aguanta esa cultura, ¿sí? El tire y afloje que vos puedas poner tiene que ser parte de la estrategia de la gestión de cambio, ¿sí? A veces sabes que puedes apretar un poquito, a veces sabes que para obtener resultados vas a tener que desacelerar un poquito. Entonces, no es que hay una receta mágica, es lo que esa organización, ese grupo, esa área va a poder aguantar. Si los vas a colapsar, si los vas a saturar, y si no vas a acompañarlos en el ritmo que es necesario, hasta un momento que sí puedas acelerar porque ya están listos para eso. O sea, todos los indicadores culturales, todo el diagnóstico cultura, toda la estrategia que hay atrás, es lo que te va a permitir a vos identificar qué va a soportar ese equipo, o esa área, o esa organización, y cómo lo vas a hacer, ¿sí? ¿Qué cosas tenés que trabajar antes de largar el primer ciclo? Hay equipos, organizaciones donde podés largar el primer ciclo así, es una decisión, listo, ya, armemos el equipo, salgamos. Hay veces que no, hay veces que vas a tener que trabajar en la conciencia de por qué es necesario, cuál va a ser el beneficio para ellos, y cumplir 2 o 3 pasitos antes para poder hacerlo y que salga bien, ¿no? Entonces, Artemio, es muy relativo. No está como muy estandarizado, ¿no? Lo que sí te voy a decir, vale la aclaración, Artemio, si vas a estar un año para tener un proyecto de innovación, ya algo no anda bien. Entonces, a ver, lo que estamos hablando es de hacerlo bien, pero bueno, tampoco en tiempos, qué sé yo, tratemos de tener en los primeros 3 meses el primer ciclo de innovación y desarrollo del que estamos hablando, por lo menos uno, ¿no? Bueno, no veo más preguntas. Ah, sí, acá hay otra. Ruta a la encuesta, sí. Supongo que debe ser esa. Por favor, confirmar ruta a la encuesta. Sí, si hiciste copy-paste aquí, debería ser esa. Si no, Isabel seguro la copió, me pueden escribir, yo se las vuelvo a pasar. Indica que no hay documento disponible. Ok, voy a ver, ahora cuando terminemos me puedo fijar, y si no le digo a Isabel que mande el correcto, ¿sí? Puede que haya un error o puede que esté perdido alguna letra. Qué pena. Bueno, ahora cuando cortemos, R. Quiroz es la persona, y a todos, cuando cortemos verifico que esté activa la encuesta y que esté funcionando, y Isabel, cualquier cosa por ahí me da soporte para enviársela a todos los que se anotaron en el webinar. ¿Sí? Y creo que estamos, ¿no? En el chat yo no veo más preguntas. Isabel, no sé si estás ahí. Isabel, bueno. Yo estoy. Si no hay ninguna otra pregunta, creo que estamos bien. A ver, allow to talk. Ah, porque te tenía que dar yo. Ahí está Isabel, perdón, No te preocupes. Sí, Isabel quería hablar y yo no la dejaba. no, nada. Muchísimas gracias, Carolina. No veo yo más preguntas en el chat Okay. de las que tú has visto. Por mi parte, súper agradecida por la valiosa información que nos has entregado, y creo que también esta ronda de preguntas y respuestas ha sido muy clarificadora.
y agradecer también la apertura que tienes en brindarnos la posibilidad de contactarte para hacerte más consultas en relación a los temas tratados hoy, ¿no? Sí, seguro, y sin problemas, sin pena con eso, a nosotros nos gusta mucho. Si no nos gusta que queden cosas en el aire y el que estamos abiertos para contestar más preguntas después de esto. Muchas preguntas van a salir después, ¿no? Cuando uno esté intentando poder capturar algo de lo que hablamos y a ver qué hacen sus equipos, en sus áreas, así que no hay problema. Bueno, estamos entonces. Un placer para mí estar con ustedes de vuelta, ¿sí? Y bueno, nos veremos la próxima. Les mando un abrazo a todos, que tengan buen resto del día. Muchísimas Hasta gracias. luego. Buen día. Chau, chau.